¿Qué tal, alumnos? Sean bienvenidos a nuestra tercera semana de clases virtuales. Vamos a continuar con nuestra clase de geometría para los alumnos de sexto grado. ¿Qué son los triángulos? Los triángulos son un polígono compuesto por tres lados, ¿de acuerdo? Ya hemos conocido los conceptos de polígonos. Sabemos que es una región, una zona del plano delimitado por un conjunto de rectas, ¿de acuerdo? Pero ahora en este caso vamos a ver cuando el triángulo, o sea cuando el polígono está delimitado por tres rectas, ¿de acuerdo? Este es un triángulo, está delimitado por tres rectas, ¿de acuerdo? Cuenta con los siguientes elementos, tiene los siguientes vértices, el A, B, C, son los tres vértices, ¿de acuerdo? A, B, C, o sea los tres puntos del triángulo donde se unen las rectas es el vértice. Tenemos los lados AB, tenemos los lados BC y los lados AC, ¿de acuerdo? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 3. ¿Cómo se representa esos lados? Como una recta, o sea, los dos puntos que están unidos y es sobre ellos una línea que representa la recta. ¿Cuáles son los ángulos interiores de un triángulo? Los ángulos interiores de un triángulo son alfa, beta y teta. O sea, son los ángulos que están dentro de la región triangular, o sea, dentro del triángulo. ¿Ya? También tenemos ángulos exteriores, son aquellos ángulos que se han formado, como su mismo nombre lo dice, al exterior. Tenemos ángulo X, ángulo Y y ángulo Z, ¿de acuerdo? X, Y, Z son los ángulos exteriores, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la condición de existencia que tiene todo triángulo? Que el valor de AB menos BC siempre va a ser menor al lado AC y menor a la suma de los lados AB y BC, ¿de acuerdo? Y así se repite cada una de las tres condiciones de existencia de todo triángulo, ¿de acuerdo? Y también tenemos otra propiedad, que alfa más beta es igual a 180 y alfa más beta es igual a Z, alfa más beta es igual a Z, o sea que los ángulos interiores son iguales al exterior opuesto. Luego alfa con teta es igual a Y y beta con teta es igual a X. En este instante pones un momento de pausa y compruebas que los ángulos exteriores, su suma es igual al ángulo exterior. Los ángulos interiores son igual al ángulo exterior, ¿de acuerdo? Continuamos ahora. Tenemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué cosa? ¿En qué triángulo se cumple esta condición? Para todo triángulo que tiene uno de sus ángulos igual a 90, o sea, tiene un ángulo recto. Por eso se llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Se cumple que los lados que están cercanos al ángulo recto se llaman catetos. Y el lado externo, o sea, opuesto al ángulo, se llama hipotenusa. Entonces también sabemos que tienen ángulos, ángulo alfa y ángulo beta. Obviamente, si uno de sus ángulos vale a 90, el resto, alfa más beta, será igual a ¿cuánto? A 90. Ahora, también le podemos poner valores, ¿sí o no? Cateto del lado izquierdo le puedo llamar A, al cateto de inferior le puedo llamar B y a la hipotenusa le puedo llamar C. Entonces A cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado. Esa es la famosa teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Continuamos. Según la medida de sus ángulos, vamos a saber cuáles son los valores de los triángulos, ¿de acuerdo? Tenemos que un triángulo escaleno no hay lados iguales, no hay ángulos iguales, ¿de acuerdo? Esa es la condición para todo triángulo escaleno. Luego tenemos triángulo isósceles, ¿Qué tenemos en el triángulo isósceles? ¿Qué cosa? Que dos de sus lados y dos de sus ángulos son iguales, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos el triángulo equilátero. ¿En qué consiste esto? En que los tres lados y los tres ángulos son iguales. ¿Y estos cuánto miden? 60. Ahora, según la medida de sus ángulos, ¿cuáles son? Tenemos a triángulo acutángulo,
¿Qué cosa quiere decir eso? Que todos sus ángulos son agudos, o sea, menores que 90. Tenemos el triángulo rectángulo, que ya habíamos dicho qué cosa es el triángulo que uno de sus lados mide 90 grados. Y tenemos el triángulo obtusángulo. ¿Qué cosa significa? Que uno de sus ángulos es obtuso, o sea, mide más de 90 grados. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades de qué cosa, de algunas rectas en los triángulos. Por ejemplo, tenemos la seriana. ¿Qué cosa significa la seriana? La seriana es la línea que une cualquier punto de la recta hacia un vértice opuesto. En este caso del triángulo ABC tenemos que, ¿qué cosa? Tenemos que del triángulo ABC existe una seriana que está relativa al lado AC, o sea que del AC ha tomado un punto que hemos llamado D y se ha unido al vértice posterior. ¿De acuerdo? Este es ABC. Ahora continuamos con las líneas, que son justamente lo que estamos hablando. Tenemos ahora la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es la misma idea que la seriana, con la única diferencia que en vez de ser de cualquier punto de la recta, es el punto medio de la recta en donde está saliendo. Entonces, si BM es mediana, significa que de A a M tiene la misma longitud que de M a C. ¿De acuerdo? Tenemos la altura. Ahora, la altura es relativa. ¿Relativa a qué, profesor? Relativa a cada uno de los lados. Por ejemplo, para el triángulo ABC, ¿cuál será la altura? Será la recta que sale del punto desde el cual yo quiero medir su altura y caerá en 90 grados a la, ¿qué cosa? A la recta o el lado opuesto del punto del cual salió. Por ejemplo, si yo quiero hacer una altura respecto a la recta A, entonces yo pondré el punto A y haré una recta que haga un ángulo de 90 grados con la recta BC. ¿De acuerdo? Entonces la altura puede ser relativa. ¿De acuerdo? Continuamos. Mediatriz. ¿Qué cosa es la mediatriz? La mediatriz es la recta que parte en dos mitades iguales. ¿Qué cosa? A un lado de los triángulos. Luego tenemos la bisectriz exterior. ¿Qué cosa es la bisectriz exterior? Es aquella recta que parte en dos medidas iguales cualquier ángulo exterior. ¿De acuerdo? Luego tenemos la bisectriz interior. ¿Qué cosa es? Es aquella recta que parte en dos medidas iguales cualquier ángulo interior. Ahora vamos a explicar algunos teoremas adicionales que nos permiten resolver los ejercicios. Por ejemplo, nosotros tenemos, si en algún momento nos encontramos con un ejercicio que tenga esta forma, entonces podemos decir que X es igual a ¿qué cosa? A la suma de A, o sea, de A, del ángulo que está opuesto, sobre 2 más 90. ¿De acuerdo? Estas son fórmulas que hay que memorizar. Si yo tengo otro triángulo de esta forma, ¿qué significa? ¿Qué significa si yo tengo un triángulo de esta forma? Significa que X, que es el ángulo que yo estoy queriendo encontrar de este lado, es igual a 90 menos B sobre 2. Menos B sobre 2. Así es. Luego otro teorema es el teorema aquí que llamo yo de la mariposa, ¿no? ¿En qué consiste? Es que si yo tengo un ángulo y ambos son mediatrices, aquí mediatriz interior y bisectriz exterior, tenemos ¿qué cosa? Que C es igual a X sobre, ¿qué cosa? X es igual a C sobre 2. Y lo mismo sucede con este de aquí también, ¿de acuerdo? Si tenemos una figura que está formado por dos ángulos iguales y en el medio está X y esto está dentro de un triángulo, tenemos que X va a ser igual a alfa menos beta sobre 2. ¿De acuerdo? Ahora continuemos. Acá tenemos otro, la famoso boomerang. X es igual a la suma de alfa más beta más teta. X es igual a alfa más beta más teta. Y la
aquí mariposa que alfa más teta es igual a m más n. ¿De acuerdo? Todas estas teorías tú las tienes que memorizar. Y ahora vamos a continuar con los ejercicios. Dice, si BD es mediana del triángulo ABC, determine el valor de X. Tenemos el triángulo ABC, ¿no? ABC. Sabemos que BD es mediana. BD es mediana, que significa que este lado y este lado, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces tenemos 2x más 8 es igual a 50. 2x es igual, esto es más 8 pasado a restar, menos 8. 2x es igual a 42. X es igual a 42 sobre 2. ¿Por qué? Porque este 2 que está multiplicando pasa a dividir. X es igual a 21. La respuesta entonces, ¿cuánto vale X? X vale 21. Así es. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos determinar el valor de beta en la figura AB. Si AB es igual que BC. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que este es un triángulo equiángulo. Entonces, de la condición se deduce que, ¿qué cosa? Que beta, 2 beta es igual a ¿qué cosa? A 140. ¿Pero por qué 140, profesor? Porque si este es un triángulo equiángulo, significa que este lado es igual a este lado. Por tanto, este ángulo también tiene que ser igual a este ángulo. Si aquí es 70, aquí también será 70. Entonces 70 más 70, 140. ¿Y te acuerdas que las primeras fórmulas que mostramos al principio decía que dos ángulos interiores es igual al exterior opuesto? Entonces 70, y acá dijimos que 70 más 70, 140. ¿Es igual a cuánto? A todo este ángulo. ¿Y cuánto es? Beta más beta, o sea, 2 beta. Entonces este 2 que está multiplicando pasa a dividir. 140 entre 2, beta es igual a 70. Entonces el valor de beta es igual a 70. Así de sencillo se pueden resolver nuestros ejercicios. Ahora bien, de esta manera estamos terminando nuestra clase de geometría de este día. Recuerda que si no has entendido algunos conceptos, puedes repetir el video y después intenta resolver sin mirar el video los ejercicios para que después puedas hacer la actividad diaria.